Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. En este momento vamos a estudiar un tema muy interesante que se trata acerca de la relación que existe en la Reforma Pro Salud y el mensaje del tercer ángel. Para empezar, antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedir la dirección divina. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, Señor Jesús, santificado sea tu nombre por siempre. Señor, en estos momentos te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que Él sea el que hable, Señor, el que nos dé el entendimiento, Padre, y el que nos haga, Señor, comprender este tema y lo podamos poner en práctica. Te lo pedimos, no porque nosotros haya mérito alguno, sino los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver entonces la relación que existe en la Reforma Pro Salud. Como vimos anteriormente en los videos, que la Reforma Pro Salud son un grupo de normas y consejos que Dios nos dejó mediante el espíritu de profecía basada en las leyes de la naturaleza. Y que estas leyes tienen como objetivo asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia promueve nuestra felicidad en esta vida y nos ayuda a prepararnos para la vida futura. Ahora, ¿qué relación existe en la práctica de estas leyes y el mensaje del tercer ángel? Presten mucha atención porque esto es muy importante en la preparación de nosotros para las pruebas que vienen y que vamos a tener que estar preparados para poder soportarlas. Apocalipsis 14 del 9 al 10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y se atormentará con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. La Reforma Pro Salud está relacionada al mensaje del tercer ángel como la mano lo está al cuerpo, porque prepara el pueblo para la venida del Señor. La Reforma Pro Salud es uno de los ramos de la gran obra que debe preparar al pueblo para la venida del Señor. Está tan estrechamente unida con el triple mensaje angélico como la mano con el cuerpo. Vamos a ver cómo a través de estas prácticas, de estos consejos y de estas leyes que Dios nos dejó, es que Él va a desarrollar en nosotros las cualidades espirituales o las facultades espirituales que nosotros necesitamos para poder soportar todas las pruebas que vienen. Para nosotros poder serle fiel a Dios y guardar su día sábado y no adorar a la bestia en el día domingo, en la prueba que va a venir, que va a ser constantemente fuerte. Nosotros debemos tener unas facultades espirituales que Dios debe crear en nosotros a través del Espíritu Santo, como lo son el dominio propio, como lo son la voluntad, como lo son la fe, como lo son el discernimiento. Nosotros debemos tener estas facultades espirituales. Veamos cuáles son estas facultades espirituales. Y luego vamos a ver cómo la Reforma Pro Salud influye en la reproducción
de estas facultades espirituales, o cómo Dios, a través de estas leyes, a través de esta reforma higiénica, es que reproduce en nosotros estas facultades espirituales. Vamos a ver las facultades espirituales. La primera es el discernimiento. Primera de Corintios 2, del 14 al 16, nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso lo encontramos en Romanos 12, 2. Es decir, mis queridos hermanos, que el discernimiento es la claridad espiritual que Dios nos da para reconocer lo que es de Él y lo que no es de Él. Es la facultad espiritual que Dios nos da para saber cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa facultad solo la puede dar Dios. Esa claridad mental y espiritual solo la da Dios. Veamos cuál es la otra facultad espiritual que Dios quiere desarrollar en nosotros. La voluntad. La voluntad, por medio de esta, el hombre se encuentra capacitado para atender al bien, aprendido por el entendimiento. ¿Quién da el entendimiento? Dios, a través de su Santo Espíritu. Cuando nosotros comprendemos qué es el pecado, nosotros dejamos de hacerlo. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, las personas dejan el pecado y van a hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando un pecador se arrepiente de corazón, cuando el Espíritu Santo le ha tocado y le ha mostrado el error, el pecado, el que está cometiendo, y entiende qué es pecado, él deja de hacerlo. La realidad que el entendimiento le presenta bajo la razón universal o general del bien a largo plazo en el tiempo. El mundo se acaba con sus buenos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo encontramos en 1 de Juan 2:17. Ahora, mis queridos hermanos, busquemos en Pedro 3, del 17 al 18. Nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, que nosotros, cuando entendemos esto, nosotros siempre, a pesar de las adversidades y de todo lo que vaya a pasar y de todo, nosotros vamos siempre a hacer la voluntad de Dios.
siempre vamos a obedecer a Dios. Así como Daniel, cuando decidió, a pesar del decreto que hubo en ese tiempo, él dijo, no. Y él no tuvo miedo. Él hizo como siempre hacía. Abría las ventanas de su recámara, se arrodillaba y oraba a Dios. Y no le dio miedo. Hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que él hacía esto sin temor y con toda naturalidad? Porque Dios desarrolló en él esas facultades espirituales que quiere desarrollar en ti y en todos nosotros. Él quiere desarrollar en nosotros esas facultades y que cada día sean más fortalecidas, sean cada día más desarrolladas en abundancia, que cada día esa voluntad, ese discernimiento sean cada día más altas, para que cuando lleguen esas pruebas nosotros podamos decir con naturalidad, sin temor alguno, no, yo le sirvo a Dios. Y pase lo que pase, como dice el versículo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque aunque padezcamos en este mundo a causa de nuestro Señor Jesús y tengamos que padecer todo. Otra de las facultades espirituales es la fe. El remedio para la duda es la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 10, 17. En Job 19, del 25 al 27, encontramos esta hermosa cita. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi pie, mi carne de ver a Dios, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué hermosa cita, hermanos. Como Él tiene esa seguridad, esa certeza de que va a ver a Dios y que no importa si a Él le están arrancando la piel o si está sufriendo lo que esté sufriendo. ¿Qué importa si nosotros tenemos que sufrir lo que tengamos que sufrir? Nosotros tenemos que tener esa fe como la tuvo Job, como la tuvo Daniel, que entró al foso de los leones. Y él entró sin miedo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Pero fue Dios quien reprodujo en ellos esas facultades espirituales. Y es Dios quien quiere, a través de estas normas, de estas leyes, reproducir en nosotros estas facultades espirituales. Recordemos que Daniel era una persona que practicaba las leyes higiénicas o la reforma pro salud, porque él lo que comía era legumbres. Y es por esta razón que Dios pudo reproducir en él todas las facultades espirituales que vemos en sus escritos, a través de sus libros. Todo lo que sabemos de Daniel es a través de esas facultades espirituales
que Dios reprodujo en él. Vamos a ver la siguiente facultad espiritual, que se trata del dominio propio. Debemos tener dominio propio, decir no al pecado, tener ese carácter de decir no al pecado. Eso es lo que quiere Dios desarrollar en nosotros, todas estas facultades espirituales tan importantes que debemos tener en estos tiempos donde van a venir las pruebas de verdad, pruebas fuertes, y que debemos tener desarrolladas. Es Dios, a través del Espíritu Santo, que va a desarrollar estas facultades espirituales, pero es a través de la reforma pro salud, de las normas higiénicas, de esas prácticas diarias que Dios quiere reproducir en nosotros el dominio propio. Porque cuando nosotros aprendemos a decir no a la carne, no a los postres refinados, no al café, no al azúcar, no al cine y no a todo aquello que nos hace mal a nuestro cuerpo, que nos hace mal a nuestra mente. Es a través de estas pequeñas prácticas y de estos pequeños hábitos que Dios va a crear en nosotros estas facultades espirituales. Porque, hermanos, si no somos capaces de decir no a una simple Coca-Cola o decir no a un simple café, ¿cómo vamos a decir no cuando se nos venga la prueba final y venga el decreto de adorar a la bestia? ¿Cómo vamos a decir no si no sabemos decir no ni siquiera a un café? En la Biblia nos encontramos diferentes historias que nos muestran cómo la falta de control lleva a la caída de los seres humanos, quienes no pueden dominar sus pasiones, deseos, apetitos, temperamentos y modos de pensar. El que no haya aprendido a tener dominio propio, verán cómo será de fácil transigir a una prohibición de comprar y vender o ante la posibilidad de perder la vida. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13:17. ¿Cómo se toman decisiones radicales a favor del Señor cuando no se han aprendido a dominar las pasiones más pequeñas? Génesis 3, del 6 al 7, dice: Adán y Eva cayeron en la tentación por el deseo de tomar lo prohibido. Podemos decir que fue por intemperancia. En Daniel 1:12 encontramos: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Después encontramos en Daniel 6:10, dice la palabra de Dios: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su recámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como les decía, mis hermanos, anteriormente, él no dudó, no tuvo miedo, y él siempre hizo la voluntad de Dios, siempre eligió a Dios y no dudó, no se escondió
respondió, no tuvo miedo, porque su fe estaba fortalecida en el Señor, porque él amaba a Dios, porque Dios desarrolló en él esas facultades espirituales que nosotros debemos tener. Esas facultades espirituales Él las quiere desarrollar a través de estas normas básicas, a través de estas normas higiénicas, a través de estos hábitos que debemos practicar diariamente. Porque la santificación es un proceso que dura toda nuestra vida. Porque no sabemos, hermanos, cuándo nos vamos a morir. Y es a través de estas prácticas que Dios quiere reproducir en nosotros estas facultades espirituales. El Espíritu Santo puede obrar a cabalidad en un cuerpo limpio. Porque recuerden, mis queridos hermanos, que la limpieza es una condición de santidad. Nosotros no podemos tener un cuerpo contaminado y esperar que el Espíritu Santo nos use, porque Él no puede obrar en un cuerpo contaminado y una mente contaminada. Debemos estar en constante limpieza y purificación a través de estas normas. Debemos tener una consagración directa con Dios para que el Espíritu Santo obre en nosotros estas facultades espirituales y pueda usarnos, le podamos servir a Dios. Y es el deseo de Dios que todos nosotros le sirvamos. Él quiere usarnos a todos nosotros para poder ir a salvar las almas que están allá afuera, que no le conocen. Y las personas que están allá afuera necesitan conocer a Dios. A Dios. Y las personas cuando están allá afuera necesitan ver a Dios reflejado en nosotros. Necesitan ver a un Dios de amor, de paciencia. Necesitan ver las manifestaciones del Espíritu Santo a través de nosotros, porque Dios quiere glorificarse